Reconecta. Apaga el ruido y reconecta contigo. Los caminos del cerebro no son como yo pensaba, no son como yo creía. Y sí, así pasa cuando aparece el TDAH. Pero uy, quieto, porque hoy vas a aprender machín sobre este tema. Eso sí, aguas con salir corriendo a decir, yo tengo eso, seguro tengo TDAH. Tranqui, chance sí te identifiques con algunos síntomas, pero eso no significa automáticamente que lo tengas. Nada de autodiagnosticarse con 2-3 TikToks, porfi. Si algo te hace ruido o te preocupa, lo mejor siempre será acudir con un profesional de la salud mental. Y ahora sí, continuamos. Buenas. ¿Qué pasó, Clau? Es que me dio risa lo que dijiste, chica. Tenías que seguirme Sí, con es verdad, esto. es verdad. Volteé y vi a Claudia así, sonriendo, feliz, existiendo. A ver, otra vez. Buenas. Buenas. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Reconecta. Mana, ya tenía rato que no grabábamos. Sí. Los pusimos en pausa para ver si tenían... Para reconectar. Exacto. ¿Ustedes reconectaron con ustedes mismos? ¿Cuándo fue el último episodio que grabamos? No sé, chica, apenas si me acuerdo que desayuné. La verdad. Apenas si recuerden qué día vivo. Por cierto, hoy es el día del niño. Ay, Todos sí llevamos es un niño cierto. interior. No, yo siempre. Interior y exterior. Y yo, ¿cómo que no me van a dar mi cajita feliz? Un niño de 30 y tantos años somos. Pues la verdad es que este tema está curioso. La verdad. Porque hasta yo de niña decía, yo creo que sí soy. O mi mamá me decía, yo creo que tú sí lo tienes. Entonces, ¿quieren saber de qué es? ¿Tú quieres saber de qué es, Clau? Yo ya sé de qué es. Los que no saben son los de allá. Pero antes de decir el tema, ¿por qué no me ayudas a dar la bienvenida a nuestras invitadas especiales el día de hoy? Sharon Paredes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué Ya has tal? estado aquí con nosotros. Sí, ya de aquí no me despego, ¿eh? No, está casada. Ya Sí. te extrañábamos, la Ay, verdad. pues muchas gracias por invitarme. Saben que es todo un placer estar con ustedes. Nosotros. Y Mitch Domínguez, ella también ya ha estado aquí, unos Ya he tenido el placer. temazos bien chidos. No, esos episodios yo también estaba así, estamos todos picados. Sí. Cuéntame más. Sí, bueno, dime más. Hablo mucho. Pero me acuerdo que decía, vamos a sacar los trapitos a sol y dice, aquí van los míos. Sí, pues muchas gracias por invitarme otra vez. Gracias a ti. Y nos trajo una noticia hace ratito. A ver. Ya sí. es psiquiatra certificada. Ella dice, Aplausos. ¡Felicidades! felicidades. Muchas gracias. Va a decir, ¿por qué dijiste eso, Claudia? Me va a dar más nervios. Está bien. Un gran poder conlleva una gran Así responsabilidad. Así es. Pero pues la verdad es que así, ustedes el tema ya tienen idea de qué vamos a hablar o no. Los caminos, es que me estoy acordando. Los caminos de... No, es que hace rato leí una nota de la UNAM que decía los caminos del cerebro no son como yo creía. Entonces me quedé con esa canción, chica. Los caminos Eso suena de la chido. vida. Suena chido, sí. Y ya aquí nosotros haciendo Pues karaoke, sí, venga. sí, es que de esto se trata, ¿no? De reconectar con nosotros. TDAH. ¿Cómo es? ¿TDA o TDH? Es otra cosa. TDAH, o sea, es el término oficial. Muchas personas utilizan todavía como el TDA cuando nos referimos a cuando hay como un predominio en la parte atencional, pero el nombre completo, por así decirlo, es TDAH, que significa trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ay, Dios. O sea, no solo te basta con una, aumenta la otra. Pues. Así es, y hay más. El nombre se queda corto, la verdad, muy corto. ¿En serio? O sea, Sí. ¿cómo lo definirías Sí. tú? O sea, yo siempre como que tengo esta idea de que el TDAH, el nombre, a veces puede llegar a confundir un poco o a pensar que es un problema que únicamente se trata de problemas atencionales y en la hiperactividad, ¿no? Como su nombre dice justamente. Pero, o sea, la definición de el trastorno, por así decirlo, es que es un trastorno del neurodesarrollo, que es como nosotros lo conocemos. O sea, esto significa que desde el desarrollo del cerebro, o sea, desde la gestación o en la infancia temprana, ya empiezan a existir estos cambios. O sea, no es algo que se adquiere más adelante. Y, ¿por qué digo que el nombre se queda corto? O sea, porque realmente es un trastorno donde hay algo que está principalmente afectado, que es algo que se llama como funciones ejecutivas, que creo que poco a poco vamos a ir hablando un poquito más de esto.
y las funciones ejecutivas son prácticamente, o sea, yo siento que las cosas más importantes en nuestra regulación cerebral, porque es lo que nos dice cómo ejecutar absolutamente todo lo que te imaginas, cada cosa que haces, o sea, desde levantarte de la cama, desde amarrarte las agujetas, desde hacer una tarea, prepararte para un examen, o sea, todo. Entonces, la realidad es que es un diagnóstico muchísimo más complejo, que no solo se trata de atención y de actividad, se trata de muchísimas otras cosas. Por eso, como que a veces yo tengo esta percepción de que la verdad el nombre se queda un poquito corto para todo lo que realmente conlleva este trastorno. Creo que es que todos somos distintos, ¿no? O sea, Somos así como- complicados. Sí. Todos. Y nuestros cerebritos son distintos, ¿no? O sea, les digo que en esta nota estaba leyendo de que si, por ejemplo, yo resuelvo una fórmula, una ecuación, lo que sea, de una forma, Génesis no lo va a hacer igual. O Sharon no lo va a hacer igual. Entonces, ¿en qué punto o en qué momento? Porque sí, o sea, yo he escuchado muchas amigas que dicen, es que soy neurodivergente y tengo TDAH, ¿no? Y entonces yo me quedo así de... ¿Qué te orilló Ni a decir siquiera que sé que es TDAH, o sea, sí, exacto. Tengo DHL. Exacto. ¿Ves? Es que justo eso pasa. Entonces yo pues sí me quedo así como de, tengo que investigar qué es eso, ¿no? Porque pues sí es muy conocido, pero no sabemos en realidad qué es y como dice su nombre se queda corto. Pero ¿cómo sabemos que la persona está diciendo la verdad? O sea, ¿cómo Que no se se lo sacó de la diagnostica? manga. ¿Qué es? O sea, ¿qué pasa cuando una persona lo tiene? Suéltalo, Sharon. Bueno, es que realmente tocaste un tema súper importante, ¿no? Que cuando llegamos a notar algunas, quizás sí, habilidades cognitivas que pues son mejores que otras, ¿no? Llegamos a pensar, híjole, entonces si estoy mal de la memoria, ya tengo algo, ¿no? O si estoy fallando en la atención, ya tengo el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pero realmente, fíjense, cuando se hace una valoración neuropsicológica, realmente si lo aplicáramos a toda la población, todos tendríamos, no todos saldríamos excelentes, ¿no? Claro que estas pruebas pues se hacen o se estandarizan para que veamos cuál es la norma, cuál es lo típico, ¿no? Por eso es que se le dice a personas neurotípicas, aquellas que no se consideran que tengan algún síndrome, algún trastorno, ¿no? Del neurodesarrollo o algún trastorno mental. Entonces, si hiciéramos esas pruebas neuropsicológicas, veríamos que todos quizá tengamos algunas habilidades cognitivas más fuertes que otras, ¿no? O más, quizá incluso más trabajadas, más desarrolladas, ¿no? Porque también depende a qué te dedicas, ¿no? Depende también cuál es tu área, incluso laboral, si a lo mejor quizá practicaste algún instrumento o si te desarrollaste mucho en el deporte, pues claro que vas a tener otras habilidades. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando a veces detectamos esos niveles, ¿no? Que pareciera que están fuera de la norma, ya pensamos que tenemos algún trastorno y no es así, ¿no? Y eso es parte también de no patologizar justo estos, pues estas señales, ¿no? Estos quizá no síntomas de algún trastorno, pero sí estamos viendo que pues estos niveles quizá cognitivos no cumplen o no están dentro de la norma, pero no por eso quiere decir que yo tenga algún trastorno. Pero creo que eso se va más en los niños, por lo que he visto, o sea, me refiero a que lo ven mal diagnosticado, porque a final de cuentas un niño siempre va a ser, tiene mucha energía, es normal. Y yo he escuchado incluso con familiares que doctores así les dijeron, es que su niño tiene TDAH, hay que atenderlo y todo. Y ya lo llevaron con un especialista en parte justo de salud mental. Entonces le dijeron, no, solo el niño es travieso, Sí. o sea, tiene mucha energía. Entonces, ¿en qué momento no se pasa a malentender eso? Porque es una línea, siento que un poco delgada. No sé, ¿ustedes Sí. cómo lo ven? Sí, justamente ayer me pasó eso en el hospital. Cuéntanos. Saca el chisme. Ahorita estoy haciendo la subespecialidad en psiquiatría infantil y del adolescente justamente. Y ayer nos llegó un paciente, bueno, que tiene 11 años y lo mandaron de otra especialidad, no me acuerdo cuál, porque estaba muy hiperactivo en el consultorio. Y nos pusieron así como que en la hoja de referencia, paciente con TDAH porque presenta datos de hiperactividad en el consultorio, ¿no?
ya que lo vi, o sea, y tenemos que hacer una historia clínica extremadamente completa y detallada con la mamá, o sea, con lo que nosotros estamos viendo, bueno, en este caso con la mamá, de preferencia con ambos padres o los cuidadores principales, conocer la historia desde el embarazo de la mamá, o sea, cómo fue todo su desarrollo, y por lo que yo estaba viendo con el niño, o sea, el niño llegó, se sentó en una mesita que tenemos ahí, se puso a jugar, normal, o sea, se levantó nada más una vez como a hablar con su mamá, por todo lo que me decía su mamá, o sea, no tenía realmente yo por qué pensar este tipo de diagnósticos, ¿no? Claro. Y su mamá primero fue renuente a la consulta, o sea, me lo dijo ya al final, me dijo, la verdad yo no quería venir porque siento que mi hijo pues es normal. Y ya yo le expliqué que es algo que nos pasa muy comúnmente, o sea, como que pensamos que en un momento vemos a un niño de aquí para allá y gritando y ya, no, este niño es hiperactivo y todo, pero no sabemos realmente si el día anterior durmió bien, si ese día simplemente tiene más energía, ajá. Entonces, la verdad yo creo que es un diagnóstico del cual se está hablando mucho, que creo que es algo muy bueno, dependiendo de dónde se recibe la información también, porque creo que también hay mucha desinformación sobre esto. Pero, o sea, como para poder hacer el diagnóstico de ya decir un trastorno, o sea, los datos que tienen las características clínicas tienen que estar presentes a un grado de que ya cause cierto nivel de disfunción, o sea, una disfunción importante en la escuela, en la casa, en la parte social, con su familia, porque justamente como estaba diciendo Sharon, todas las personas tienen rasgos que cumplen como los criterios diagnósticos, pero que se quedan como rasgos. O sea, puede que un día se me olviden las llaves de la casa y ya piense de que, ay, no, estoy teniendo problemas de atención, ¿no? Pero puede que estés pasando por alguna otra cosa. O sea, la realidad es que dentro de todos nuestros diagnósticos mentales, creo que absolutamente todos tienen problemas en la atención. O sea, eso es algo como muy general, pero lo que se tiene que tomar en cuenta justamente en este tipo de diagnósticos es el grado de disfunción que llegan a presentar. Y tomando en cuenta como lo que dije anteriormente de por qué no me gusta el nombre, es porque el nombre dice déficit de atención, ¿no? Y creemos que no tenemos la capacidad de prestar atención. O sea, creemos que realmente tenemos un déficit en nuestro nivel atencional cuando es un problema en la regulación de la atención. O sea, puede que alguien tenga muchos problemas para prestar atención o concentrarse en algo que no le gusta, pero ese mismo alguien, si le pones algo que le encanta, puede estar horas enfocado en eso. Y eso a veces resulta bueno, o sea, una fortaleza, pero también hay que saber entender que no siempre puede ser algo bueno, porque si alguien está como enfocado en algo y todo el mundo alrededor desaparece y lo único que me importa es esto que estoy haciendo en este momento, ese es un problema en la regulación de la atención que también puede tener como problemas más adelante. Entonces, no es solo como una cuestión de atención, o sea, en la parte... La verdad creo que hasta esto, no me funen, va a ser un poco controversial, pero la verdad yo creo que el DSM, que afortunadamente ya lo están cambiando ahorita y va a haber muchas actualizaciones, también se queda corto en el diagnóstico de este tipo este tipo de diagnósticos. O sea, no se habla realmente como de las funciones ejecutivas, que lo voy a seguir repitiendo, es lo principal que está alterado aquí. O sea, problemas en regulación emocional, control de impulsos, capacidad de organizarnos. O sea, todo eso llega a ser como tan significativo que muchas veces no le prestamos atención, solo buscamos ciertos datos como muy vagos y por eso muchas veces no se hace el diagnóstico cuando se tiene que hacer y quienes no están como tan formados en esto hacen diagnósticos cuando no existe realmente un diagnóstico y tal vez solo existen como ciertos rasgos que llegan a ser hasta normales en algún momento. Chale con sus colegas. Ay, a la que van a funar es a mí. Se acabó el programa. A mí eso se me hizo muy interesante, Clau. Sí. Perdón, es que si no se me iba la idea. Y en la parte de que mencionaste al inicio, a lo mejor el niño, bien dijiste, no durmió en la noche anterior. Y también creo que está en la alimentación, en cómo pues socializa con la gente o su qué ambiente, está bien. el factor ambiental, o sea, puede ser que por ejemplo, en la escuela, puede ser que el docente no esté suficientemente preparado para dar clases a niños y entonces el problema ahí no es el niño, es el docente. Híjole, es que más allá de que un diagnóstico así por un colega que no esté especializado en eso, más allá que un diagnóstico sea como de ya lo diagnosticamos, ya sabemos que tiene, eso lleva muchos problemas. O sea, mi hijo no es normal.
Y entonces el niño se queda con eso, ¿no? De no soy Así normal, es. no soy normal. Y toda la vida, seguramente si no hubiera llegado a tu consulta o a otra consulta, toda la vida se hubiera quedado con eso. Bueno, quién sabe, ¿no? Igual y nada más la mamá fue como de... No, pero algo es muy normalizado. Sí. Ahora la valga la duda es, redundancia. ¿cómo sabes realmente, o sea, qué son los parámetros o cuáles son las formas en que lo averiguan de que realmente pues, sí tiene, dijimos que el nombre ya se queda corto, TDAH, ¿ven? Dos planas. Dos planas. TDAH. No, yo, ¿ves? Me autodiagnostico dislexia. Pues fíjate que justo para eso sí es importante considerar el desarrollo evolutivo, porque también la atención, así como otros procesos cognitivos, que justamente se valoran en neuropsicología, ¿no? Y que cuando también desde esta parte como profesional, pues también nos involucramos para que el diagnóstico sea más certero, ¿no? Con estas pruebas. ¿Y qué se hace? Pues son pruebas para saber cómo se ha desarrollado también los procesos cognitivos, en este caso con los niños, y también cómo están en los adultos, ¿no? Por ejemplo, la atención también tiene su edad de desarrollo, y no solamente es la atención, una sola atención, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de atención, ¿no? Atención dividida, cuando puedes hacer dos cosas al mismo tiempo, atención alternante, cuando estás haciendo algo, lo dejas de hacer, retomas, ves otra cosa y lo tienes que retomar y continuar en el punto en el que te quedaste, ¿no? Entonces, eso también implica una memoria de trabajo, que es justamente esta memoria de trabajo la que nos permite manipular la información por un periodo corto de tiempo, que no es lo mismo memoria a corto o mediano plazo, es diferente, ¿no? Entonces, justamente lo que es memoria de trabajo y también valorar la atención, porque fíjense, la atención dividida termina de desarrollarse hasta los 8 años. Entonces, si nosotros hacemos un diagnóstico muy temprano, ¿verdad? Quizá podemos ver que sí, el pequeño, le cuesta a lo mejor focalizar ciertos estímulos, ¿no? De interés, o cuando pedimos que redirija su atención. Pero si no le damos un seguimiento, pues, o incluso no vemos con otros especialistas, nos podemos quedar muy cortos, ¿no? O sea, es por esto que no solamente es el psiquiatra, es el neuropsicólogo y también incluso otros especialistas para descartar si realmente se trata de este trastorno o quizás algún síndrome disejecutivo, ¿no? Como por ejemplo a los 10, 11 años y que a lo mejor se trate de un maltrato crónico, ¿no? Que sea víctima de algún tipo de violencia y que realmente simule estos síntomas de TDA y realmente el pequeño o la pequeña estén pasando por violencia, ¿no? Ay, qué fuerte. O Sí. sea, detrás Sí. de todo hay algo también turbio, o sea, ay no. Sí, somos tan complejos. Bienvenida a la vida, chica. Así es la vida. Sí, Siempre hay cosas turbias. No, yo quiero ver siempre color rosita. sí. O sea, yo creo que también es como importante, digo, a pesar de que actualmente el DSM ya no sea como nuestra cosa favorita, porque algunas cosas no están como tan actualizadas, sigue siendo una herramienta. O sea, ¿El sigue DSM siendo, es un manual? Sí, es un Ok. manual que nosotros utilizamos, o sea, de estadística o como de enfermedades mentales, ¿no? Ok. Pero, o sea, sí lo podemos utilizar para orientarnos. Y creo que también es como muy importante que algunas personas sepan como la base, o sea, porque al final de cuentas es algo demasiado complejo también y a veces tanta información puede abrumar. Pero, o sea, técnicamente como los datos más importantes que se tienen que buscar para hacer este diagnóstico son 3 como datos principales: problemas en la atención, hiperactividad e impulsividad. O sea, la impulsividad es como muchas veces lo ponen hiperactividad / impulsividad, otras bibliografías lo manejan como algo diferente. Y hay como 3 variantes, por así decirlo, ¿no? Cuando hay predominio de problemas atencionales, cuando hay predominio de problemas de hiperactividad e impulsividad, o cuando están como al mismo nivel y digamos que son combinadas. Pero la realidad es que la mayoría de pacientes tiene datos de todas, solo que sí como que en mayor grado. Pero justamente de algo que estaba diciendo Sharon hace rato, como del tema de patologizar, o sea, a mí ese es un tema que me gusta mucho porque creo que tanto existe mucho miedo con este tipo de diagnósticos, pero al mismo tiempo, o sea, del lado contrario, a veces parece que las personas hasta buscan tener este tipo de diagnósticos, ¿no? Como para llegar como a justificar algunas cosas. Sí. Y hay algo que yo siempre digo como con mis colegas, es una frase que me gusta mucho decir,
no puedo explicarla mejor más que decir que yo siento que el TDAH es un diagnóstico que está infradiagnosticado y sobrediagnosticado al mismo tiempo. ¿Cómo? Que siento que está infradiagnosticado en las personas que realmente tienen este tipo de problemas, porque sobre todo cuando ya empezamos a llegar como en la adolescencia, en la vida adulta, que justamente se relaciona mucho con lo que estás diciendo, Clau, o sea, como desde pequeños nos empezamos a sentir diferentes o a recibir comentarios, que la realidad es que nuestra autoestima se empieza a fracturar muchísimo, o sea, sí, eso es algo muy, muy común, empezamos como que a perder como mucha confianza en nosotros mismos, es un diagnóstico que cuando sí está presente a una magnitud lo suficiente para hacer un diagnóstico del trastorno, la realidad es que es un diagnóstico que se vive con mucha vergüenza, en mucha soledad, no se cuentan fácilmente las dificultades que presentamos y sobrediagnosticado. ¿Por qué? Yo creo que las redes sociales, la verdad, tienen mucho que ver con esto ahorita. Bastante. Y sobrediagnosticado, ¿por qué? Porque muchas personas ven un video de si tienes este rasgo, puedes tener TDAH. Si esto te pasa, puedes tener TDAH, entonces ya lo ven así como que yo tengo eso. O sea, por eso me pasan tales cosas, ¿no? Y muchas veces ni siquiera se busca como una evaluación formal. Algunas otras veces sí, afortunadamente, pero la verdad es que creo que es algo como muy complejo y que tenemos que tomar mucho en cuenta eso, que existen muchos rasgos o que muchas personas lo pueden tener como a cierto nivel que no le van a causar una disfunción tan importante. Por eso cuando hablamos de un trastorno es porque la disfunción ya está siendo como muy significativa en muchas áreas, que muchas veces puede no verse a simple vista por otras personas, pero porque se puede compensar con muchas otras conductas que enmascaran ese tipo de diagnósticos. No, y que sepan también, pues, cómo atender. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que decían, es que regañan mucho al niño. O sea, en vez de apoyar o saber qué está pasando, nada más lo regañaban, lo castigaban o hasta les pegaban, ¿no? Como de ya, o sea, estate quieto. Eso en el caso de niños. Ahora, nos vemos en la parte adulta. Hay que ser honestos, porque pues yo en lo particular no he ido a que me hagan un examen así, no podría decir que lo tengo o no lo tengo, ¿no? Espero que no. Pero, o sea, ¿cómo saber? Al final de cuentas, todavía estoy como a tiempo de poderlo pues, atender o me quedo ya viviendo así. Con chat. Chat GPT. Muy bien. Ay, no, es que yo sí conozco gente, chica. Sí, yo hay sí mucho. conozco mucha gente. Yo sí quiero hablar de eso, a ver. Se sacó Sácalo, un Claudia. carrusel de que no te autodiagnostiques. ¿Cómo? Autodiagnostiques. Con IA. Sí, Así pero que- deja de la IA, las redes sociales. Con todo. O sea, le hacen caso a un vato que está como de, se pone en su batita y todo, y es como de, soy doctor, o soy doctora, soy doctore. Y es como de, le hago caso porque es influencer. Le hago caso porque sí sabe, por los comentarios. Como si buscaras algo en Maps y dijeras, a ver los comentarios, ¿no? ¿Y cuántas estrellas tienes? Como, Pero ahora, ¿qué hacemos en esos Pero en casos? conclusión, sí, o sea, sí se puede hacer una valoración en adultez, pero justamente es irnos hacia atrás, ¿no? Porque como dice Mitch, no es algo que aparezca ahorita, ¿no? De, ay, ya estoy fallando en la atención, de seguro tengo TDA o tengo TDAH, ¿no? Entonces, como dice Mitch, se ven diferentes áreas. Por eso cuando hacemos un diagnóstico, incluso con niños, nos vamos, por ejemplo, con los profesores, ¿no? Mandamos ciertos cuestionarios para que los profesores nos digan cómo nos ven en las aulas a estos pequeños. Y esto justamente afecta en su forma de relacionarse con sus compañeros, en su rendimiento académico. Y en adultez, ¿cómo se ve, no? Por ejemplo, a lo mejor algún conocido que esté pasando en la universidad, ¿cómo lo vemos? Que realmente le cueste trabajo sus materias, pasar ciertos exámenes. O sea, ahí es cuando realmente estamos viendo una persona que sí le está afectando el TDAH, ¿no? Okay. Son personas que realmente les cuesta trabajo mantener un trabajo estable. ¿Por qué? Porque tienen justamente estas interacciones en las que no solamente es falta de regulación atencional, sino también de regulación emocional, ¿no? Justamente por lo que decía Mitch con la parte de las funciones ejecutivas. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Como Sí, ella por dijo, favor, ¿no? porque yo me quedé como de... No solamente, fíjate, nos ayuda a planear, como dice Mitch, no solamente nos ayuda a organizarnos, sino también darle un peso emocional a lo que estamos haciendo. Más que el peso emocional es que seamos conscientes cuál es la consecuencia también emocional de mis actos,
¿no? Entonces, para eso uno también se inhibe y dice, no voy a decir esto porque si digo esto puedo tener un problema, ¿no? O no voy a hacer esto porque si no, puede ser una conducta de riesgo que me lleve a esta consecuencia. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces no pueden mantener ese trabajo porque vemos quizá actitudes impulsivas y que a lo mejor tiene dificultades para respetar a las autoridades, ¿no? O respetar reglas, normas, ¿no? Entonces, ¿qué se puede llegar a observar a una persona que no ha recibido tratamiento, que no ha sido diagnosticada? Pues que también afecta en sus relaciones interpersonales, no solamente en su trabajo, con su pareja, con sus amigos, ¿no? Y que justamente a lo mejor es una persona que no se ha dado cuenta o no es consciente de esas propias dificultades. Y, por ejemplo, ¿cómo se puede todavía hacer algo aunque la persona ya es grande? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí, con ciertas recomendaciones también, con tratamiento tanto farmacológico, ¿no? Con ese tratamiento psiquiátrico y a la par también un tratamiento psicológico. Y también decía, yo diría, de neuropsicología. Sí. ¿Puede ser sin tratamiento farmacológico? Sí, sí se podría. O sea, dependiendo de la gravedad de los síntomas y... La realidad es que creo que dentro de la psiquiatría a veces tenemos mucho esta idea de que, o sea, ya le diagnostiqué algo de tal intensidad que tengo que darle tratamiento y es la única como herramienta que podemos usar, ¿no? Pero los pacientes están en todo su derecho de no querer un tratamiento farmacológico. Entonces, yo también les comento mucho a mis compañeros, nuestro trabajo no es solo saber sobre fármacos, o sea, tenemos que saber lo suficiente para poder brindarles otras herramientas. O sea, ¿qué tal si llega un paciente a nuestro consultorio y le hacemos el diagnóstico y nos dice, no quiero, pero quiero que me ayude de cierta forma y no sabemos? O sea, eso es quedarnos muy, muy cortos. Pero la realidad es que, o sea, sí es un diagnóstico que se puede hacer a cualquier edad. Creo que es muy importante que se busque cuando se tiene este tipo de como que sospecha, rasgos, etc., porque sobre todo cuando llegamos a la vida adulta creo que llegamos con mucha culpa por no saber por qué siempre fuimos diferentes, por qué tenemos este tipo de problemas y muchas veces recibir un diagnóstico, o sea, yo le comento esto mucho a mis pacientes y lo he visto también en consulta. Si bien es como un punto de partida y ahí viene como una parte muy difícil también de a ver cómo vamos a trabajar estas dificultades, pero el recibir un diagnóstico nos ayuda mucho a quitarnos esa culpa, o sea, entender por qué somos diferentes, por qué tenemos estas dificultades, que no es algo que yo fácilmente pueda como que controlar por fuerza de voluntad, ¿no? Antes, o sea, quiero hacer como un paréntesis antes de que se me vaya la idea, porque soy muy dispersa también y pienso de aquí para allá. O sea, como el tema de las funciones ejecutivas creo que es algo justamente como está diciendo Sharon, no lo podemos dejar de lado y es un tema muy, muy importante aquí. Pero que nosotros estemos diciendo que existen estas dificultades no significa que los pacientes con TDAH no tengan funciones ejecutivas, que no las tengan como desarrolladas. La realidad es que el TDAH, las funciones ejecutivas se empiezan a desarrollar desde que nacemos hasta los 21 años prácticamente. O sea, es como nuestro cerebro termina de formarse esa parte más o menos a esa edad. Lo que pasa con el TDAH es que hay un retraso en el desarrollo de las funciones ejecutivas. O sea, los niños, niñas, personas que tienen este tipo de diagnósticos es porque el desarrollo de esas funciones ejecutivas existe, pero no es adecuada a la edad que tienen, o sea, no es adecuada a lo esperado por la edad. Entonces, parte de la rehabilitación neuropsicológica sobre todo es como ayudarles como a alcanzar un poquito más el desarrollo que deberían estar teniendo. O sea, ni siquiera el tratamiento farmacológico no nos ayuda a desarrollar funciones ejecutivas. O sea, lo que nos ayuda es como a cubrir ciertos síntomas para que el paciente sea más capaz de desarrollar este tipo de funciones. Entonces, la realidad es que es más como un problema cuantitativo que cualitativo, no es algo que no se tiene, es algo que no está como desarrollado al tiempo que debería estar desarrollado. Entonces, es mucho como que, el paciente tiene como que ciertas dificultades, tiene algunas otras fortalezas, pero en estas cuestiones como atención, inquietud, control de impulsos, no se ve como sus demás compañeros. O sea, no logra mantener el rendimiento, el desempeño como sus demás compañeros, como sus demás primos, amigos. O sea, es como que existe un retraso en el desarrollo justamente en este tipo de características. Ay, Dios, no. Me generó la duda. ¿Todos es exactamente los mismos comportamientos o hay algo que puedas decir es TDAH, pero es una forma anormal o diferente? Como una excepción, como que dije, ahorita se me vino eso a la cabeza.
Pues, no se peleen, no. Como decía Mitch, son los subtipos, ¿no? Que podemos ver. ¿Y por qué estos subtipos? Porque, como dice ella, prevalece o se ven más notorios estos síntomas de atención, por ejemplo, versus o a lo mejor estos síntomas de hiperactividad, incluso lo puedes tener mixto, ¿no? Entonces, sí se observa, y algo muy importante que mencionaba, ¿no? Retraso en el desarrollo de estas habilidades, ya en la vida adulta quizá, como bien era tu pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si yo no me lo traté, no me lo diagnostiqué? O sea, ¿cómo se ve en la vida adulta? Si se supone que en algún momento voy a llegar a alcanzar, ¿no? Ese desarrollo ya en la vida adulta, quizá después, pero lo voy a alcanzar. Sí, se ha observado, pero ¿qué pasa? Que muchas veces las personas empiezan a compensar, ¿no? Empiezan a utilizar otras estrategias que aprendieron para, bueno, a lo mejor no tengo buena memoria, pero lo que hago es empezar a anotar, ¿no? Okay. Anoto, tengo agendas, tengo registros, y entonces esa es mi estrategia, mi herramienta, y entonces como ya me acostumbré a ella, ¿no? O ya supe utilizar otras herramientas, entonces sobrellevo, ¿no? La estoy sobrellevando y soy de alguna manera funcional. Entonces también tiene que ver eso con el grado, porque puede ser muy severo, tanto así que incluso en la adultez podemos ver con estas dificultades en las relaciones interpersonales, mantener un trabajo, mantener disciplina, mantener o seguir normas, ¿no? Y reglas. Pero si no es tan severo, pues se pueden ver con estas ciertas dificultades más el masking, ¿no? Que es la palabra que ahora se utiliza para enmascarar estos síntomas, y entonces pasan desapercibidos. Y esto es algo muy importante porque incluso en mujeres, por ejemplo, las pruebas que se utilizan, estas pruebas se estandarizaron en hombres. ¿A poco? Se hicieron muchos estudios en hombres, y las mujeres tenemos otros síntomas realmente, ¿no? Ahí yo involucrándome. Tenemos otros síntomas. Y por eso es que muchas mujeres pasan desapercibidas, ¿no? Porque incluso culturalmente en una mujer se espera que sea callada, que sea tranquilita, y entonces como no hace despapalle, no es tan latosa, ¿no? Entre comillas, como sus otros compañeritos, entonces pasa desapercibida. Pero ¿qué tal en otras cuestiones atencionales en donde sí se observa su rendimiento académico, cómo le afecta, ¿no? En la preparatoria, también en la universidad, o sea, vaya, esto no es una cuestión solamente de primaria, ¿no? ¿Por qué se ve más en los niños? Porque justamente están en este desarrollo y empiezan estas comparativas, ¿no? Claro. Y entonces ya cuando crecemos, pues realmente esas habilidades y funciones cognitivas empiezan a desarrollarse, y las adquiero, pero también las enmascaro, ¿no? Enmascaro otras. ¿Cómo dijiste? Sí. ¿Masking? Sí, el masking. Hay que hablar después muy bien sobre eso. Sí, es un tema súper interesante, la verdad. Sí. Masking. Sí, o sea, y tocaste... Como el masking tape. Sí. Y yo, mi mente yéndose, sí. O sea, tocaste uno de mis temas favoritos en esto, Sharon, que es justamente la diferencia de cómo se ve en mujeres y en hombres. O sea, en niñas y en niños, desde edades muy tempranas. ¿Sí es muy diferente? Sí, porque somos mejores. Y sí. No es cierto. Pues van a volver a funar. Aquí. Bien funadas. Todos aquí somos mujeres, quién sabe por qué lo dijo. O sea, la presentación más comúnmente, o sea, sí es diferente entre niños y niñas, hablando como de la infancia, ¿no? Y esto se ve mucho en cómo se diagnostica, o sea, en niños se diagnostica en un porcentaje muchísimo más grande que en niñas pequeñas. ¿Por qué? Porque los niños se suelen manifestar muchísimo más como con esta parte de la hiperactividad, la impulsividad, y en las niñas predomina un poquito más como los problemas atencionales, ¿no? Entonces, como está diciendo Sharon, no andan de aquí para allá, pero en clases se van, o sea, no están prestando atención a eso, se van, y ya, o sea, no es coincidencia, no es una casualidad que ya en la vida adulta el diagnóstico sea similar. O sea, eso significa que las mujeres no nos estamos diagnosticando a tiempo. ¿Por qué? Porque no estamos lo suficientemente informados de la diferencia que hay en la presentación de los síntomas. O sea, me voy a poner como ejemplo, me gusta mucho hablar sobre esto, que
la verdad, en psiquiatría nosotros siempre decimos que llegamos ahí por experiencias propias. Dice, ahora es el momento de sacar los trapitos Sí. al sol, venga. Y me gusta mucho verlo de esta forma, o sea, de que ¿por qué me gusta este tema y por qué me gusta mucho tratar pacientes de esto? Porque es un tema que me interesa muchísimo, me gusta mucho, creo que es más complejo de lo que parece, y porque también lo he vivido en carne propia y tuve un diagnóstico muy tardío, y cuando recibí el diagnóstico, de verdad, yo vi mi vida pasar como una película y dije, esto siempre estuvo aquí, pero en la escuela nunca tuve problemas porque siempre sacaba 10, un paréntesis bueno, no siempre sacaba 10, mentira, pero sacaba buenas calificaciones, digamos, entre comillas, un paréntesis muy importante. Nada de lo que estamos hablando de los síntomas del TDAH, funciones ejecutivas, tienen que ver con inteligencia. O sea, la inteligencia es una función totalmente aparte y sobre todo por eso se llega a compensar muchísimo. Entonces, me iba bien en las calificaciones, pero ok, en prepa me sacaban mucho del salón por hablar. No recuerdo yo Tenías nunca... tu sellito de habla mucho, el perico. El perico. No recuerdo nunca yo haber estudiado para un examen con una semana de anticipación ni haber hecho una tarea fuerte con una semana de anticipación. Siempre era una noche antes y nos acostumbramos a pensar que es que así funciono. Es que yo solo trabajo bajo presión. Pero la realidad es que a la larga esto es demasiado estresante. O sea, muy estresante. O sea, yo no era porque lo hiciera porque quisiera. Es porque los cerebros con TDAH tienen un problema en la regulación de dopamina muy importante y prácticamente solo existe este poder para que te levantes y hagas eso que tienes que hacer cuando existe una urgencia muy grande. O sea, cuando existe ya algo que te está diciendo lo tienes que hacer porque ya, o sea, ya lo tienes que hacer en este momento. Es como una vez vi un video de un doctor que se llama Russell Barkley, que habla mucho sobre esto, que me gusta mucho, y él dice que el TDAH es como tener miopía al futuro. O sea, es muy difícil ver justamente como proyectarnos al futuro y trabajar encaminados hacia eso. O sea, como que trabajamos más con recompensas inmediatas. Con la procrastinación, o sea, ¿van de la mano? Sí, o sea, justamente absolutamente todos los seres humanos podemos procrastinar en algún momento, ¿no? La procrastinación. Hablo muy rápido, como se pueden dar cuenta, y muchas veces se me traba la lengua. Está bien, porque chica ya casi se nos acaba el tiempo. No. O sea, pero en pacientes con TDAH, o sea, llega a ser un problema y una disfunción de verdad tan grande que se siente como un malestar físico. O sea, de verdad, de que yo sé lo que tengo que hacer porque conozco mis responsabilidades, pero es como si mi cuerpo no se pudiera mover. O sea, de verdad es como si no me pudiera levantar de la cama porque no se puedo mover. ¿Por qué? Porque no siento la urgencia inmediata, porque no tengo el nivel de estimulación suficiente para poder empezar. Y esto trae muchos problemas, o sea, de verdad, aunque se vea como algo común, en algunos momentos como de mucha risa, trae muchos problemas, o sea, sobre todo como el nivel de energía que manejamos, nos sentimos como fatigados muchas veces, existe muchísima culpa, y creo que eso es justamente de lo que no se habla lo suficiente. Pero aquí también entra la parte de aguas, ¿no? Porque no todos los que sentimos eso tenemos TDAH, o sea, pueden venir otros factores. Y ahí es donde debemos de tener cuidado en el autodiagnosticarnos y decir, yo lo tengo. Sí, apenas vi sobre un artículo del 2022, creo, en donde se analizaron como los 100 videos más virales sobre TDAH en TikTok y encontraron que el 52% de esos videos era muchísima desinformación. O sea, no es solo que no recibas la información adecuada, es que puede ser información dañina, de verdad. Mejor no los vean. Sí, o sea, y no me acuerdo cuánto era lo demás. 20 y tantos eran como de experiencias propias y otro 20 y tantos ya lo valoraron como información verdaderamente útil, ¿no? Pero es muchísima la diferencia, o sea, es muchísima la diferencia y caemos en un autodiagnóstico que puede llegar a ser muy peligroso también. Dios mío. Ay, no, entonces sí nos va a hacer falta otro episodio para hablar. Porque ya se nos está acabando el tiempo. Sí, ya saben cómo soy para que me inviten. Una hora para mí. Muy bien. Yo creo que es bien interesante cómo este tema se liga mucho también a pues sí, a estas brechas de género que se han tenido, ¿no? Qué fuerte, estamos bien mal como seres humanos, pero bueno. Sí. También se liga muchísimo a la inclusión, porque pues obviamente antes se escuchaban esto de, es que es rarito, es que es tonto, o es burro,
o no sabe, ¿no? Lo que decías, no va ligado con la inteligencia. Y aún así, si no fuera tan inteligente esa persona, no tendríamos por qué mencionar estas palabras o estas frases, ¿no? O también a veces como que ya es tan común que decimos, no, pues yo lo veo normal, ¿no? O sea, es normalito, no pasa nada. ¿Cómo podemos acercarnos a estas personas? ¿O cómo podemos decir, ok, sí le está afectando esto, no le está afectando esto? ¿O cómo tener una conversación con otras personas y evitar decir, es que es normal, o es anormal, o no es normal? No sé. Pues justo tiene que ver desde el respeto, ¿no? Me gustaría compartir algo que yo creo que también da para el siguiente podcast que vamos a tener. Spoiler, pero sí tiene que ver mucho con aceptar también ese diagnóstico, pero tampoco utilizarlo para victimizarte, ¿no? Viene desde uno mismo. Viene desde uno mismo, Clau, porque quizá a lo mejor en lugar de dejarlo en las manos de los demás, y que sí podemos ser respetuosos, inclusivos, y que hay estrategias que incluso los mismos profesionales se los dan a los educadores, a la familia, a la persona en sí misma, psicoeducando de cómo puede tener justo esta inclusión. Lo que sí es verdad es que a veces se puede utilizar ese diagnóstico pues para justificar e incluso no responsabilizarte justo de quizá esas dificultades o carencias que hay, ¿no? Y no me refiero aquí a carencias cognitivas, me refiero incluso a algunas carencias o algunas herramientas emocionales para poder lidiar con ello, ¿no? Y decir, es que así soy y entonces como así soy me tienes que aceptar. Oye, ¿no? O sea, somos como seres humanos, seguimos también centrándonos en ser mejores personas, en seguir también desarrollando esas habilidades que a lo mejor pues ya nos dimos cuenta que nos cuesta trabajo, ¿no? Entonces viene desde ahí, Clau, como el aceptarlo y que también tú te enfoques en no en hacer el masking, ¿no? Sino más bien en qué es lo que me hace falta, qué es lo que me cuesta trabajo, qué he notado que me afectan mis relaciones interpersonales, o incluso en estas tareas que tengo que hacer, ¿no? No solamente de la escuela, a lo mejor en el trabajo, y que justo no puedo llegar a meta o no puedo concluirlas por este diagnóstico, ¿no? Entonces es más de autoconocimiento. Fíjate, justo el conocer tu diagnóstico es un lujo, porque pasas por muchos profesionales. O sea, puedes pasar desde hasta un neurólogo o un psicólogo, pero que a lo mejor el psicólogo piensa que es un trastorno. O sea, sí es importante ver. Yo sí pienso como dirigirnos a un PAI o psiquiatra, en el caso de las juventudes, y también a un psiquiatra, ¿no? A veces también llega con los psicólogos y los psicólogos sí lo podemos saber, pero no todos los psicólogos están especializados para este tipo de tratamiento, ¿no? O sea, también hay que saberlo, que no porque es terapeuta cognitivo-conductual me puede ayudar, ¿no? O sea, también tiene que tener pues esta especialización y enfoque con este tipo de trastornos del neurodesarrollo. Ahora vamos con la parte comercial, de parte del ISSSTE, ¿cuáles son las herramientas que pues manejan, ¿no? O sea, ¿a dónde podemos como asistir o con quién podemos comunicarnos? Pues justo tenemos los servicios de salud mental en las unidades de segundo y tercer nivel. Contamos con psicólogos, en algunas otras unidades de tercer nivel con psiquiatras, ¿no? Para justo darle este seguimiento. Y pues si tienen alguna duda al respecto, dejamos nuestro correo, es saludmental@iste.gov.mx, donde también podemos brindarles apoyo y asesoría al respecto. Así que herramientas tenemos. Pero lo que no tenemos es tiempo ya. Es que eso es un rollo el poder, el querer y el poder usarlas, sí. ¿no? Sí. Ya nos vamos. No, pero sí. Antes, espérame. Dale. Cuando dicen que eres neurodivergente, nomás dame un intro, porque eso lo vamos a hablar en el siguiente episodio. O sea, es como que se queden ahí clavaditos. O sea, ¿como qué significa ser neurodivergente? Sí, ¿qué significa? Digo, ya lo hablamos tantito, pero yo decía esta parte de todos somos diferentes, pero de lo diferente a lo diferente, o sea, esta neurodivergencia que... ¿Y por qué lo hablan tanto? Porque dicen, no es que soy neurodivergente. La neurodivergencia es el activismo
surgió en personas que vivían o viven con el trastorno del espectro autista. Y nació esa palabra de neurodivergencia, por este movimiento de también nosotros necesitamos ser escuchados, o sea, ¿por qué escuchan siempre a profesionales? ¿Por qué escuchan solamente aquí en este caso profesionales de la salud mental y no nos escuchan a nosotros, ¿no? ¿O por qué son más escuchados nuestros padres y no nosotros que vivimos esto? Entonces, por eso surgió este activismo de... Nosotros no celebramos el Día del Autismo, por ejemplo, en abril, nosotros tenemos nuestro día, ¿no? De las personas que tenemos o vivimos con esto y entonces necesitamos ser escuchadas. Ahora, la neurodiversidad pues viene como también consecuencia de ese término del no somos neurotípicos, ¿no? La neurodivergencia, que es este activismo, pues se extendió no solamente en el trastorno espectro autista, se extendió también a otro tipo de trastornos, como el TDAH, por ejemplo, y otros diagnósticos. Ahí lo haremos, bueno. porque que se quede picado. Sí. Solamente les dijimos una pequeña probadita. El siguiente episodio. Que espéralo. Yo que tú ahí estaba poniendo recordatorio, estaba checando, revisando las redes del liste a ver a qué hora sale el siguiente episodio. Pero este tema estuvo muy interesante, o sea, yo estoy así. Sí. Ya no me voy a diagnosticar eso. Ya, porque decía, no, sí, yo lo tengo. Le decía a mi mamá de broma. Pues ya no, ya, pues. Ya, mejor calladita. Y aguas con el TikTok. Ay, sí, por favor, aguas con todo eso porque no, ya lo escuchamos, o sea, te está comprobado que el 52% estaba mal, o sea, Dios mío. Pero Sí, bueno. sí. Espero que se la hayan pasado muy bien, muy padre. ¿Nos extrañaban? Sí. Como la Anabel. Se escucha de fondo. Ay, yo sí me divierto mucho con ustedes. No, la verdad es que me encanta Reconecta. Son unos minutos en los cuales pues podemos olvidarnos de todo lo que hay afuera, centrarnos en lo que hay adentro de nosotros y la verdad es que es muy bonito. Espero que se la hayan pasado muy bien. Sí. ¿Tú también, Clau? Sí, yo sí. Sí, muchas gracias. Y los que están del otro lado. También. Gracias por escucharnos. Gracias por Muchas venir. Muchísimas gracias por la invitación. Ya nos estaremos viendo en otro podcast. Sí, pronto. Muy Sí, muchas gracias. Pues bueno, no nos presentamos desde un inicio. Ay, lo ya que nos dijimos. conoces. Sí, Esas locas. somos las mismas besas. de siempre. Sigo Genesis normalizando eso. Omitan que dije locas, por favor. Bueno, yo soy Claudia Mejía. Y esto fue un episodio más de Reconecta. Reconecta. ¡Nos vemos! Adiós.